Este es uno de esos platos fáciles que es capaz de hacer hasta tu cuñado, sí, ese que estás pensando. Bienvenidos al canal, un saludo. Hoy toca pollo con anacardos. Verás, lo primero, añadimos un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra a la sartén. Ponemos la temperatura a 7 del 9 máximo. Mientras el aceite va tomando temperatura, vamos preparando algunas cositas. Lo primero de todo, salpimentamos el pollo troceado, lo mezclamos bien y que ellos solos se peleen por la sal y la pimienta. Cuando el aceite ha tomado un poco de temperatura, salteamos el pollo sin modificar la intensidad del fuego. Mientras el pollo se hace, podemos ir cortando los anacardos. Trocéalos sin miramientos, como si de un cuadro cubista se tratara al más puro estilo picasiano. Estaremos pendientes del pollo y lo moveremos de vez en cuando. Seguimos. Ahora preparamos la dilución de maicena con agua y dale vueltas, que no se maree. ¿Habías probado antes esta receta? Cuéntame qué te está pareciendo. Te recuerdo que la idea de esta receta es la simplicidad exenta de complicaciones. Por cierto, quédate hasta el final del vídeo donde te daré los ingredientes. Volvemos al pollo. Cuando vaya reduciendo casi todo su jugo, añadimos la salsa de soja. Dejamos que la carne se impregne de ella y disfruta del olor que llega a tus fosas nasales. Ahora añadimos los anacardos que hemos cortado en trocitos. Dale un poco de meneo durante un minuto. Es el turno del ketchup, sí, como el que echas a las hamburguesas y los perritos calientes. Otro movimiento sexy y añadimos el tabasco. ¿Que te gusta picante? Pues echa. ¿Que no te gusta picante? Con unas gotas va que chuta. Muévelo un poquito y añade el caramelo. Con el dulce no te pases, un chorrito y listo. Volvemos al meneito y añadimos la maicena disuelta. Ahora bajas la intensidad del fuego al 5 del 9 máximo y dejas que se vaya haciendo el tiempo que tarda Camilo VI en cantar Getsemaní. Vamos, unos 5 minutos. El pollo ya está hecho, apenas 20 minutos en total y tienes un plato de 10, sin complicaciones. Puedes añadir de guarnición un poco de arroz cocido para después impregnarlo en el pollo. Los sirves por separado y que cada uno decida si lo come así o por el contrario lo mezcla como si no hubiera un mañana. Tú eliges. Espero que lo disfrutes y como siempre digo, gracias por tu tiempo.